Ella se burlaba de la fe. Esa tarde, la fe le respondió. En la pesada humedad de Houston, Texas, la vida de Sofía Rodríguez era un ciclo de rutinas silenciosas y una amargura que se había asentado en su alma como el polvo en los muebles viejos. Su casa olía a desinfectante y a cansancio. El sonido constante era el zumbido del aire acondicionado luchando contra el calor y el suave rodar de una silla de ruedas sobre el piso de madera. Para ella, Dios era un recuerdo doloroso, una promesa rota que la había abandonado hacía 5 años, en el momento exacto en que más lo necesitaba. ¿Alguna vez le has pedido una señal a Dios? Una prueba de que Él todavía está ahí, escuchando en medio del ruido de tus miedos. ¿Y si Él ya te ha respondido, pero no te has dado cuenta? ¿Y si sus respuestas no llegan como un trueno desde el cielo, sino como un susurro en medio de tu día más ordinario? La historia de Sofía Rodríguez es para ti. Hoy vas a ver cómo Dios teje lo imposible con los hilos de lo cotidiano, cómo responde a las oraciones que ni siquiera nos atrevemos a decir en voz alta. Prepárate para entrar en la sala de su casa, un lugar que se había convertido en un monumento a la esperanza perdida, y ser testigo de cómo la mano de Dios puede reescribir un diagnóstico final. Imagina por un momento la quietud de esa sala en una tarde cualquiera. El único sonido es la voz suave de un fisioterapeuta y el zumbido monótono del ventilador. El aire huele a alcohol y a la loción de terapia. De repente, ese silencio se rompe. No con un estruendo, sino con un grito ahogado. Un grito que contiene 5 años de dolor, de preguntas y de una esperanza que se creía muerta. El grito de una madre al ver lo que la ciencia había declarado imposible, justo delante de sus ojos. Si crees que Dios todavía hace milagros, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora prepárate, porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. El amanecer en Houston no esperaba a nadie, y menos a Sofía Rodríguez. A las 5:30 de la mañana, el sonido agudo de su despertador cortaba el silencio. No había tiempo para la pereza. Cada movimiento era un ritual medido, una coreografía de necesidad. El aroma del café llenaba la pequeña cocina mientras ella preparaba la primera de muchas tazas del día. Era su combustible, el único compañero en las horas quietas antes de que la casa despertara. Afuera, la ciudad comenzaba a zumbar, pero dentro de esas 4 paredes, el mundo de Sofía giraba en torno a un ritmo diferente, uno marcado por horarios de medicamentos y el suave chirrido de las ruedas de una silla. Sofía era una mujer de 45 años cuyo rostro había aprendido a ocultar el cansancio detrás de una máscara de eficiencia. Como maestra de primaria, tenía una paciencia infinita para los hijos de otros, pero en casa, esa paciencia se había desgastado hasta convertirse en un hilo fino. Era trabajadora, organizada, la clase de mujer que nunca olvidaba una cita médica o una cuenta por pagar. Pero la suavidad que una vez tuvo, se había endurecido, reemplazada por una ironía afilada, especialmente cuando alguien se atrevía a mencionar la fe. Para ella, la fe era un cuento de hadas para quienes no habían visto la vida de cerca. Su vida estaba poblada por pocas personas. Estaba Mateo, su hijo de 14 años, el sol alrededor del cual orbitaba su universo. Cada mañana, lo ayudaba a vestirse con una ternura que era casi feroz, un amor que se manifestaba en la fuerza de sus manos al levantarlo. Luego estaba Emilia, su hija de 10 años, una niña silenciosa que había aprendido a no pedir demasiado, a vivir en las sombras del cuidado que su hermano requería. A veces, Sofía veía la soledad en los ojos de su hija y sentía una punzada de culpa, pero la apartaba rápidamente. No había espacio para la culpa, solo para la siguiente tarea. Y 3 veces por semana, estaba David Romero, el fisioterapeuta, un joven amable y profesional, cuyos intentos de conversación optimista chocaban contra el muro de la cortesía distante de Sofía. En un estante alto del armario del pasillo, cubierta de polvo, había una pequeña caja de madera. Dentro, entre certificados de nacimiento y viejas tarjetas del Día de la Madre, yacía una foto. Era del bautizo de Mateo. En ella, un bebé sonriente,
envuelto en blanco, era sostenido por una Sofía más joven, con los ojos llenos de una luz que ya no existía. Esa foto era su símbolo recurrente, no de fe, sino de una promesa rota. No la miraba nunca, pero sabía que estaba allí, un recordatorio silencioso del día en que creyó que Dios tenía un plan maravilloso para su hijo. Ahora, el único plan que conocía era el que ella misma trazaba cada día en su agenda, una lista interminable de deberes que comenzaba al amanecer y rara vez terminaba antes de la medianoche. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que el nombre de Dios no dejaba un sabor amargo en la boca de Sofía. Un tiempo en que la fe era tan natural como respirar, una herencia cálida de su abuela, una mujer de manos arrugadas y oraciones constantes. Sofía recordaba el aroma a canela en la cocina de su abuela y sus palabras suaves. Dios teje con hilos que no podemos ver, mija. Ella creía en ese tejido. Creyó en él el día que se casó, el día que nacieron sus hijos. Creyó en él hasta la tarde en que el cielo de Houston se tiñó de naranja, y el sonido de la sirena se convirtió en la banda sonora de su peor pesadilla. La memoria era una habitación a la que intentaba no volver, pero a veces, la puerta se abría de golpe. La sala de espera del hospital. El olor a antiséptico que se pegaba a la ropa. El frío del suelo de baldosas que se filtraba a través de sus rodillas mientras suplicaba. No rezaba, negociaba. Dios, por favor, susurró con el rostro pegado al suelo frío. Te lo ruego, sálvalo, devuélveme a mi hijo como era. Te daré todo, iré a la iglesia todos los domingos, te serviré, haré lo que sea. Pero por favor, no me lo quites, no lo dejes así. Fue la oración más honesta y desesperada de su vida. Un corazón de madre, roto y expuesto, puesto sobre un altar invisible. La respuesta no fue un coro de ángeles, ni una paz sobrenatural. La respuesta llegó en la forma de un médico con los ojos cansados y una bata blanca impecable. Sus palabras fueron precisas, clínicas, desprovistas de cualquier milagro. La lesión en la médula espinal es completa. No hay actividad por debajo de la vértebra T10. Lo siento, señora Rodríguez, su hijo no volverá a caminar. Ese día, algo se rompió dentro de Sofía, algo más profundo que la esperanza. Su fe se hizo añicos contra la dura realidad de un diagnóstico. Las palabras de su abuela se convirtieron en un eco burlón. ¿Qué clase de tejedor divino creaba un tapiz con tanto dolor? La pregunta que antes era un susurro de duda, ahora era un grito. Si Dios es bueno, ¿por qué un niño de 9 años? Si es todopoderoso, ¿por qué el silencio cuando una madre le suplica de rodillas? Para Sofía, solo había dos respuestas posibles. O a Dios no le importaba, o simplemente no existía. Ambas la dejaban sola en la oscuridad. Desde entonces, cada vez que Emilia, su hija, mencionaba a Dios con la inocencia de sus 10 años, Sofía cambiaba de tema con una suavidad que ocultaba el abismo de su dolor. La fe para ella ya no era un refugio. Era la promesa de una casa que, cuando corrió a buscarla en medio de la tormenta, descubrió que nunca había sido construida. La dureza del corazón de Sofía se manifestaba en los pequeños momentos, en los gestos cotidianos que revelaban la profundidad de su herida. La cena era uno de ellos. En la mesa, el vapor se elevaba de los platos de arroz con pollo, una comida sencilla preparada con la eficiencia de siempre. Emilia, con sus grandes ojos serios, juntó sus manitas y comenzó en un susurro. Bendice, Señor, estos alimentos que vamos a... Sofía la interrumpió, no con dureza, sino con una practicidad que era aún más cortante. Emilia, mi amor, la comida se enfría. La bendición ya se la di yo a la cajera del supermercado cuando pasé la tarjeta. A comer. Mateo la miró desde su silla de ruedas, una sombra de tristeza en su rostro, pero no dijo nada. Había aprendido que discutir sobre Dios con su madre era como intentar romper una pared con las manos. Los domingos por la mañana, cuando el sonido de las campanas de la iglesia del barrio flotaba en el aire, Sofía se dedicaba al jardín. Era su santuario, un lugar donde podía arrancar las malas hierbas con una furia controlada. Su vecina, la señora Carmen, una mujer de fe inquebrantable, a menudo la saludaba desde su porche. «Qué lindo día para darle gracias a Dios, Sofía».
¿no nos acompañas hoy en el servicio? Sofía ni siquiera levantaba la vista de sus rosales. Buenos días, Carmen. Para mí, el domingo es el único día que tengo para descansar, no para escuchar sermones. Mi iglesia es esta, decía, señalando la tierra con su pala de jardinería. Un día, Carmen se acercó a la cerca, con una expresión de genuina preocupación. Sofía, sé que duele, pero la fe te daría fuerza. Dios no te ha abandonado. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se detuvo y la miró directamente a los ojos. No había ira en su mirada, sino un cansancio profundo, casi antiguo. Mire, Carmen, yo respeto su fe, de verdad que sí. Pero la fuerza que necesito la saco de mis 2 manos y del café bien cargado a las 5 de la mañana. La fe es una idea bonita, pero no paga las facturas del hospital, ni levanta a mi hijo de esa silla. Yo vivo en el mundo real, donde los diagnósticos son finales, y los milagros solo ocurren en las películas. Carmen suspiró, con el corazón encogido. Pero Dios puede tocar a tu puerta cuando menos lo esperas. Sofía esbozó una sonrisa triste, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Se dio la vuelta para volver a entrar en su casa, el refugio que había construido contra la esperanza. Pues si toca, que sepa que no pienso abrir, dijo en voz baja, casi para sí misma. Esa puerta la cerré con llave hace mucho tiempo, y al cerrar la puerta de su casa, el clic del cerrojo resonó en el silencio, como un punto final a una conversación que había tenido con Dios 5 años atrás. El olor a desinfectante era lo primero que recordaba, un olor agudo, limpio, que intentaba sin éxito cubrir el aroma subyacente del miedo. El zumbido de las luces fluorescentes del pasillo del hospital era un sonido constante. Una nota alta y sostenida sobre el bajo murmullo de voces, el rodar de las camillas y los pitidos distantes de los monitores cardíacos. Para Sofía, sentada en una silla de plástico naranja que se sentía demasiado fría, ese pasillo del Memorial Hermann Hospital era el fin del mundo. Habían pasado 5 años, pero el recuerdo seguía siendo tan nítido como el cristal roto. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. El grito ahogado de Mateo desde el asiento trasero. El impacto. Luego, el silencio antes de que las sirenas comenzaran a aullar. Ahora, ese silencio había vuelto, pero era diferente. Era un silencio pesado, expectante, que llenaba el espacio entre cada tic-tac del reloj de pared. Su esposo, Ricardo, caminaba de un lado a otro, su rostro una máscara de pánico controlado, dejando un rastro de huellas húmedas de la lluvia que aún caía afuera. Una puerta se abrió, y un médico con el cansancio grabado en los surcos de su frente se acercó a ellos. Sus zapatos de goma blanca no hacían ruido sobre el linóleo. El hombre se detuvo, y en sus ojos, Sofía vio la respuesta antes de que pronunciara una sola palabra. El mundo se desaceleró. El zumbido de las luces pareció intensificarse. Podía sentir el pulso en sus sienes, un tambor lento y pesado. Señor y señora Rodríguez, comenzó el médico, su voz era suave, profesional, pero carente de la calidez que ella necesitaba desesperadamente. Hicimos todo lo posible, Mateo está estable, pero el impacto causó una lesión severa en su columna vertebral. Ricardo se detuvo en seco. ¿Qué tan severa? ¿Necesitará cirugía? ¿Terapia? Díganos qué hay que hacer. Encontraremos a los mejores especialistas, no importa el costo. Su voz era una ráfaga de acción, un intento de construir un dique contra la marea que amenazaba con ahogarlos. El médico miró a Ricardo, y luego sus ojos se posaron de nuevo en Sofía. Fue una mirada de compasión entrenada, la que se reserva para las malas noticias. La lesión es lo que llamamos completa, a nivel de la vértebra T10. La médula espinal ha sido seccionada. Me temo que no hay actividad neurológica por debajo de la lesión. Las palabras flotaron en el aire, abstractas, clínicas. Sofía no las entendía del todo, pero sentía su peso. ¿Qué significa eso?, susurró ella, aunque ya lo sabía. El médico tomó aire, un sonido casi imperceptible. Significa que su hijo no volverá a caminar. El dique de Ricardo se rompió. No, eso es inaceptable. Debe haber un error. Quiero una segunda opinión. Ahora, sacó su teléfono, sus dedos temblorosos buscando números en su agenda, llamando a un primo que era médico en otra ciudad.
hablando en fragmentos rápidos y desesperados sobre resonancias magnéticas y tratamientos experimentales. Pero Sofía no se movió. El sonido se desvaneció. El pasillo se alargó, distorsionándose como en un sueño. Solo veía los labios del médico moviéndose, pero ya no oía nada. La silla de plástico naranja se sentía como un ancla que la hundía en un océano de impotencia. Su reacción no fue de ira, ni de negación. Fue una caída libre hacia adentro. Se deslizó de la silla, sus rodillas golpearon el frío suelo de linóleo con un ruido sordo. No le importó la mirada del médico, ni la de la enfermera que pasaba. Dobló su cuerpo, apoyó la frente en el suelo pegajoso, y allí, en medio del caos estéril de un hospital, hizo la única cosa que su abuela le había enseñado a hacer cuando todo lo demás fallaba. Oró. No fue una oración elocuente, fue una negociación rota, un trueque desesperado con el creador del universo. Dios, por favor no. Te lo ruego, devuélvemelo, te daré todo lo que tengo, mi vida, mi servicio, pero devuélveme a mi hijo. Mientras Ricardo gritaba en su teléfono luchando contra la realidad con la única arma que conocía, el poder humano, Sofía luchaba en silencio, aferrándose a una promesa que había aprendido en la escuela dominical, pero el único eco que recibió fue el sonido de los zapatos del médico alejándose por el pasillo y el silencio de un cielo que, por primera vez en su vida, se sentía completamente vacío. La crisis no había sido solo el choque de dos autos en una tarde lluviosa. Fue el choque de su fe contra un muro de silencio. Y en ese pasillo, mientras su esposo intentaba mover el cielo y la tierra con llamadas telefónicas, Sofía sintió cómo su mundo, el que había construido sobre la base de un Dios bueno y presente, se derrumbaba en polvo a su alrededor. El viaje de regreso del hospital fue un túnel de silencio. La lluvia había cesado, pero las calles de Houston brillaban bajo las luces de la ciudad, reflejando un mundo que seguía moviéndose mientras el de ellos se había detenido por completo. Ricardo conducía con las manos apretadas al volante, sus nudillos blancos, los ojos fijos en el asfalto. Sofía miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo la repetición de las palabras del médico, una y otra vez, como un disco rayado en su mente. No volverá a caminar. No hubo lágrimas. El shock había congelado todo dentro de ella, dejándola en un estado de calma aterradora. Al entrar en casa, el aire se sentía pesado, estancado. El olor a la cena que habían dejado a medio preparar antes de salir corriendo hacia el hospital, todavía flotaba. Un fantasma de la normalidad que ya no existía. Sobre la mesa de la cocina, una pila de correo esperaba, indiferente. Facturas, publicidad, una revista. Vida ordinaria. Sofía la miró con un sentimiento de extrañeza, como si perteneciera a otra persona. En los días siguientes, esa pila crecería, llena de sobres con membretes de hospitales y compañías de seguros, cada uno un recordatorio de papel de su nueva realidad. La primera noche fue la peor. Ricardo se derrumbó en la cama, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados, el sonido de un hombre fuerte que se quiebra. Sofía, en cambio, se quedó despierta, sentada en la oscuridad de la sala, mirando la silla vacía en la mesa del comedor. La silla de Mateo. Se imaginó su risa, el sonido de sus pies corriendo por el pasillo. Recuerdos que ahora se sentían como cuchillos. Se levantó y caminó hasta su habitación. Sus zapatillas de fútbol estaban junto a la puerta, su mochila tirada en el suelo. Todo esperaba un regreso que nunca sería el mismo. Fue en la tercera noche cuando estalló la primera tormenta. Ricardo, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, la encontró en la cocina a las 3 de la mañana. «Tenemos que hacer algo», dijo él, su voz ronca. «He estado buscando en internet. Hay un grupo de oración en la iglesia de la calle Bisonet. Dicen que han visto milagros. Deberíamos llevar a Mateo allí cuando salga del hospital». Sofía se giró lentamente, una taza de té frío en sus manos. «¿Oración?», repitió, y la palabra sonó extraña, como un idioma extranjero. «Ricardo, ¿no me escuchaste en el hospital?», le rogué. Me arrodillé en ese suelo sucio y le di todo lo que tenía. ¿Y qué recibimos a cambio? Silencio.
La desesperación hizo que el rostro de Ricardo se endureciera. Tal vez no fue suficiente. Tal vez si hubieras tenido más fe, si hubiéramos creído de verdad. La taza se resbaló de las manos de Sofía y se hizo añicos en el suelo, pero ninguno de los dos se inmutó. La frase de Ricardo se quedó flotando en el aire, más afilada que cualquier trozo de cerámica. La culpó a ella. Culpó a su fe. Y en ese momento, Sofía sintió una soledad tan profunda y vasta que la ahogaba. No solo Dios la había abandonado. Ahora, su propio esposo la estaba aislando en su dolor. «Vete a dormir, Ricardo», dijo ella, su voz desprovista de toda emoción. «Yo limpiaré esto». Mientras recogía los pedazos rotos de la taza, un pensamiento se formó en su mente claro y frío como el hielo. «Dios no me escucha, Dios no me ve, a Dios no le importo». Se lo había pedido todo, y él no había hecho nada. Peor aún, había permitido que el hombre que amaba le echara en cara la misma fe que los había defraudado. Las llamadas de amigos y familiares de la iglesia dejaron de ser contestadas. Los mensajes de texto con versículos bíblicos eran leídos y borrados sin respuesta. Sofía se estaba construyendo un muro, ladrillo a ladrillo, hecho de insomnio, facturas médicas y el eco de una oración no respondida. En el silencio de su casa, entendió que estaba sola. Y si Dios no iba a luchar por su hijo, entonces ella lo haría. Sola. La casa estaba en silencio, pero no era una calma pacífica. Era el silencio denso y pesado que queda después de una tormenta, cuando el aire todavía huele a ozono y a tierra mojada. Sofía había limpiado los trozos de la taza rota, pero los fragmentos de las palabras de Ricardo seguían esparcidos por el suelo de la cocina, invisibles y afilados. Él se había ido a la habitación de invitados, un abismo de 1 metro de pasillo entre ellos que se sentía tan ancho como un océano. Aquella fue la noche más larga. No había distracciones, ni horarios de medicamentos ni llamadas de la escuela. Solo la oscuridad y el zumbido del refrigerador. Sofía se sentó en el sofá de la sala, el mismo lugar donde Mateo pasaba horas en terapia, y se quedó mirando la rampa de metal que conducía a la puerta principal. Una rampa que ella había odiado desde el día en que la instalaron. Era un monumento constante a lo que habían perdido. Durante 5 años, su orgullo había sido su armadura. El orgullo de ser la madre que podía con todo. La que investigaba las últimas terapias, la que luchaba con las compañías de seguros, la que nunca se derrumbaba frente a sus hijos. La que no necesitaba la muleta de una fe que la había traicionado. Pero esa noche, la armadura se agrietó. El cansancio no era solo físico, era un agotamiento del alma, una fatiga tan profunda que le dolía respirar. Se levantó y caminó descalza hasta la habitación de Mateo. Él dormía, su rostro sereno bajo la suave luz de la luna que se filtraba por la persiana. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Era hermoso, era perfecto, y estaba roto. Sofía se arrodilló junto a su cama, no para rezar, sino porque sus piernas ya no podían sostenerla. Apoyó la frente en el borde del colchón, inhalando el olor a limpio de las sábanas de su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas llegaron. No fueron los sollozos desgarradores de los primeros días en el hospital. Eran lágrimas silenciosas, calientes, que rodaban por sus mejillas y goteaban sobre la colcha. Lloró por el niño que ya no corría, por la madre que ya no soñaba, por el esposo que ya no la entendía. Lloró por la soledad que se había convertido en su única compañera. Miró hacia el techo oscuro, como si pudiera ver a través de él hasta el cielo, un cielo que se sentía de bronce, impenetrable. «Hablé contigo», susurró al silencio, su voz rota. «Te rogué en el suelo de ese hospital, te ofrecí todo, ¿y qué?» Nada, ni una palabra, ni una señal, solo silencio. La amargura que había sido su combustible durante tanto tiempo se disolvió, dejando solo un vacío inmenso. El orgullo se desvaneció, reemplazado por una verdad simple y devastadora. «No sé qué hacer», admitió en un susurro apenas audible. «Ya no sé cómo seguir. Estoy tan cansada». Fue la confesión más honesta que había hecho en 5 años. No era una oración pidiendo ayuda,
sino la declaración de una rendición total. La capitulación de la mujer que creía poder controlarlo todo. Ya no puedo más. Se quedó allí, arrodillada en la oscuridad, hasta que sus rodillas dolieron y sus lágrimas se secaron, sintiéndose completamente vacía. El fondo del pozo no era un lugar de gritos y furia, era un lugar de silencio y quietud, donde finalmente admitías que no tenías fuerzas para intentar escalar. Se levantó, le dio un beso en la frente a Mateo, y fue a su propia cama, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Se durmió sin sueños en un abismo de agotamiento. Pero en la noche siguiente, cuando la oscuridad volvió a caer sobre la casa de los Rodríguez, algo diferente sucedió, un pequeño cambio en el patrón del silencio, tan sutil que casi podría pasar desapercibido. El agotamiento de Sofía no trajo descanso, sino una extraña quietud. Los días que siguieron a su noche de rendición en el cuarto de Mateo, comenzaron a tejerse con hilos de una luz inesperada, tan sutiles que ella, al principio no los notó. Eran susurros en medio del ruido de su rutina. El primer susurro llegó en el pasillo de los cereales del supermercado H-E-B. Estaba comparando precios, con la mente ocupada en la lista de compras y la próxima cita médica, cuando una mano arrugada tocó suavemente su brazo. Era una anciana, con el cabello blanco recogido en un moño y unos ojos que parecían haber visto un siglo de amaneceres. «Disculpe, mija», dijo la mujer con un acento suave y cálido. No pude evitar ver la preocupación en su rostro. Solo quería decirle algo. Sofía se preparó para una conversación incómoda, forzando una sonrisa cortés. «No pierda la fe, mamita. Dios es más grande que cualquier diagnóstico». Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Por un instante, se quedó sin aire, pero rápidamente su armadura de cinismo se recompuso. «Gracias, señora. Es usted muy amable», respondió, metiendo una caja de cereal en el carrito y alejándose a toda prisa. Era solo una frase hecha, se dijo a sí misma. Lo que la gente dice cuando no sabe qué decir. Pero mientras avanzaba por el siguiente pasillo, las palabras de la anciana resonaban en su cabeza. Una melodía extraña y persistente. El segundo susurro la encontró en casa, en un raro momento de silencio, mientras los niños estaban en la escuela. Decidió organizar el armario del pasillo, una tarea que había pospuesto durante años. En el estante más alto, cubierta de polvo, estaba la pequeña caja de madera que no había abierto desde el accidente. Con un suspiro, la bajó. Dentro, entre viejos papeles, encontró la foto del bautizo de Mateo. Él, un bebé sonriente. Ella, una madre llena de sueños. Iba a guardarla de nuevo, cuando algo en el reverso llamó su atención. Era la letra temblorosa pero firme de su abuela. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sofía sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de su abuela, de su fe simple y poderosa, era un dolor dulce. Cerró la caja con fuerza, como si pudiera encerrar el sentimiento dentro. Era solo una coincidencia, una vieja nota de una mujer que ya no estaba. Unos días después, mientras conducía a Mateo a su sesión de terapia, la radio del auto comenzó a fallar. El estruendo de la estática llenaba el coche, y Sofía golpeó el tablero con frustración. Justo cuando iba a apagarla, el ruido se detuvo. Por un segundo, claro como el agua, una voz de un coro cantó una frase. Porque para Dios no hay nada imposible. Y luego, la estática regresó, más fuerte que antes. Sofía se quedó con la mano suspendida en el aire. Mateo la miró desde el asiento del copiloto. «Qué raro», dijo él. Sofía negó con la cabeza y apagó la radio. «Solo una mala señal», murmuró, pero su corazón latía un poco más rápido. El cuarto susurro vino del propio Mateo. Una mañana, en el desayuno, él estaba inusualmente callado, con una mirada lejana en sus ojos. «Mami», dijo de repente, «anoche, tuve un sueño. Soñé que corría». Sofía dejó de servir el jugo. «¿Ah, sí? ¿Y cómo era?» Mateo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Corría por un campo muy verde, como el del Parque Memorial pero sin fin. Y no me dolía nada. No estaba cansado. Me sentía ligero». El corazón de Sofía se encogió. Forzó una sonrisa. «¡Qué sueño tan bonito, mi amor!» Pero por dentro, el sueño se sentía como una burla cruel.
un recordatorio de todo lo que la realidad le había robado. El último y más persistente de los susurros apareció en el lugar que más odiaba, la rampa de metal de la entrada. Fue Emilia quien lo descubrió. «Mami, mami, ven a ver», gritó desde la puerta. Sofía salió, esperando algún problema. Pero lo que vio, la dejó inmóvil. En una esquina de la estructura de metal, en un pequeño hueco entre dos barras, un pájaro había construido un nido. Pequeño, perfecto, tejido con ramitas y hojas. Dentro, se podían ver 3 diminutos huevos de color azul pálido. «¿No es hermoso?», susurró Emilia. Sofía solo vio un problema. Un desorden que limpiar. Un obstáculo, pero mientras miraba el nido, un pensamiento que no era suyo pareció formarse en su mente. Vida nueva. En un lugar que para ella solo significaba limitación y pérdida, se quedó allí, mirando el pequeño nido, sintiendo por primera vez en 5 años que las paredes que había construido a su alrededor comenzaban a tener grietas. No entendía lo que estaba pasando, pero una parte de ella, una parte que creía muerta, comenzaba a preguntarse, ¿y si no eran coincidencias? Era tarde. El resto de la casa dormía bajo el zumbido suave del aire acondicionado, pero para Sofía, el sueño era un país extranjero al que no tenía visa. Se encontraba de pie junto a la ventana de la sala, mirando hacia la oscuridad del porche delantero. La luz de la calle proyectaba una silueta larga y fría de la rampa de metal, y allí, en la esquina apenas visible, estaba el nido. Un pequeño acto de creación obstinada en un monumento a la desesperanza. Una semana. Había pasado una semana desde que Emilia encontró el nido, y en esa semana, los otros susurros no habían dejado de resonar en su mente. Las palabras de la anciana, en el supermercado. La caligrafía de su abuela, en el reverso de la foto. La frase de la canción en la radio. El sueño de Mateo. Su mente, la mente lógica y organizada de una maestra, había intentado archivarlos como simples coincidencias, anomalías estadísticas en una vida llena de dolor, pero su corazón, ese órgano traicionado y endurecido, comenzaba a sentir el peso de esas anomalías. Eran como pequeñas piedras arrojadas a un lago congelado, y ahora, finas grietas comenzaban a extenderse por la superficie. Se alejó de la ventana y se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde David Romero trabajaba con las piernas sin vida de Mateo 3 veces por semana. Pasó las manos por su rostro, sintiendo el cansancio grabado en cada línea. 5 años de lucha, 5 años de ser la fuerte, la que no se rompía, la que tenía un plan para todo. 5 años de creer que si se esforzaba lo suficiente, podría controlar el caos, pero era una mentira. La verdad desnuda y terrible la golpeó con la fuerza de una ola. «No puedo», susurró al silencio de la habitación. Las palabras salieron con un soplo de aire, la rendición final de su orgullo. «Ya no puedo más», no era una queja, era una confesión. El reconocimiento de que su fuerza tenía un límite, y lo había alcanzado. Levantó la vista hacia el techo oscuro, como si pudiera ver más allá del yeso y las tejas, hacia el cielo nocturno salpicado de estrellas indiferentes. Ya no había ira en su voz, solo un vacío absoluto. «Si estás ahí», comenzó, y el sonido de su propia voz hablando con un Dios en el que había dejado de creer la hizo temblar. «Si de verdad existes, si algo de todo esto es real». Hizo una pausa, tragando el nudo que se formaba en su garganta. «Ya no te pido nada para mí. Mi fe se rompió hace mucho tiempo, y tal vez no tiene arreglo. Pero él, mi hijo, él todavía sueña que corre». Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran las lágrimas amargas y furiosas de antes. Eran diferentes, silenciosas, lentas, como una lluvia suave que no destruye, sino que empapa la tierra seca. El recuerdo de sus propias palabras a su vecina Carmen volvió a ella, tan claro como si las hubiera dicho esa misma tarde. «Si toca, que sepa que no pienso abrir». Cerró los ojos con fuerza. «Te dije que había cerrado la puerta con llave», susurró, su voz apenas un murmullo. «Y lo hice. La cerré con toda mi fuerza». Respiró hondo, un aliento tembloroso que pareció llevarse los últimos restos de su resistencia. «La estoy abriendo ahora. No sé cómo, no sé si merezco hacerlo, pero estoy abriendo la puerta». No hubo un trueno, no hubo una luz cegadora,
pero en el silencio que siguió a su confesión, algo se movió dentro de ella, una quietud, una paz que no había sentido en 1825 días. Era como si una mano invisible hubiera aliviado una presión en su pecho que ni siquiera sabía que llevaba. El peso insoportable de tener que hacerlo todo sola, por un instante se desvaneció. En esa calma inesperada, una promesa nació en su corazón, no como una negociación, sino como un voto solemne. Si actúas, dijo al silencio que ahora se sentía menos vacío. Si lo tocas a él. Si me muestras que de verdad estás aquí. Te juro que no me voy a callar. Se lo diré a todo el que quiera escuchar. Te daré la gloria. Solo, muéstrame que no estoy sola en esto. Se quedó allí, sentada en la oscuridad, dejando que las lágrimas limpiaran su rostro, sintiendo por primera vez en 5 años, no la certeza de un milagro, sino la frágil y temblorosa posibilidad de uno. La tarde del martes llegó con la misma rutina de siempre. La luz del sol de Texas se filtraba a través de las persianas de la sala, dibujando rayas de polvo danzante en el aire. Olía a la loción antiséptica que David Romero usaba en sus manos, y al suave aroma del té de manzanilla que Sofía había preparado, aunque no lo había tocado. El único sonido era el murmullo profesional de David mientras trabajaba en las piernas de Mateo y el suave crujido del sofá de cuero cada vez que movía una de sus extremidades. Era una sinfonía de normalidad, una melodía que Sofía había llegado a odiar por su monotonía sin esperanza. Ella estaba sentada en su sillón favorito no observando realmente, sino perdida en un estado de agotamiento que iba más allá del cuerpo. Su oración de la otra noche no había traído relámpagos ni respuestas audibles. Solo una extraña calma, la quietud de quien finalmente ha soltado la cuerda en una batalla perdida. Ya no esperaba nada. Simplemente estaba allí, presente en la habitación, un fantasma en su propia vida. Emilia estaba en la mesa del comedor, dibujando en silencio. El suave raspar de sus lápices de colores sobre el papel era un contrapunto a la quietud. David estaba trabajando en el pie izquierdo de Mateo, flexionando el tobillo con movimientos suaves y practicados. Bien, campeón, solo unos minutos más, dijo con su habitual optimismo. Fue entonces cuando ocurrió un cambio casi imperceptible. David frunció el ceño. Debajo de sus dedos, que conocían cada centímetro de esos músculos inactivos, sintió algo. Una contracción. Un pulso de resistencia tan débil, que podría haber sido su imaginación. Se detuvo, sus manos, aún sobre el tobillo de Mateo. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, notando la pausa. David no respondió de inmediato. Miró fijamente el pie del chico. Mateo, dijo, su voz extrañamente tensa. Intenta mover los dedos de los pies, solo inténtalo. Desde su sillón, Sofía levantó la vista. La petición era parte de la rutina, una pregunta que siempre obtenía la misma respuesta silenciosa. Pero esta vez, el tono de David era diferente. Había una urgencia en él, una incredulidad contenida. Sofía se inclinó hacia adelante, su corazón de repente martillando contra sus costillas. Un tambor lento y pesado. Mateo cerró los ojos. Durante 5 años el camino desde su cerebro hasta sus pies había sido un puente derrumbado, pero ahora se concentró. Imaginó el campo verde de su sueño. Imaginó la sensación de la hierba bajo sus pies. Puso toda su voluntad, toda su alma, en un solo pensamiento. Muévanse. El tiempo pareció estirarse, volviéndose denso y pesado como la miel. Para David, el terapeuta, fue un desafío a todo lo que había aprendido. Vio el dedo gordo del pie de Mateo temblar. No fue un espasmo, no fue un reflejo involuntario. Fue un movimiento deliberado, torpe, pero innegable. Sus ojos se abrieron de par en par. La ciencia, la anatomía, los libros de texto, todo se desvaneció. Solo quedaba ese pequeño e imposible movimiento. Para Emilia, en la mesa del comedor, el mundo se detuvo. Dejó caer su lápiz de color azul, que rodó hasta el borde de la mesa,
y cayó al suelo con un ruido sordo que nadie escuchó. Vio la cara de su madre, una máscara de asombro y miedo. Vio a su hermano, con el rostro contraído por el esfuerzo, y luego vio lo que la hizo contener el aliento. El dedo de su pie se había movido. Para Sofía, fue como si el sonido del universo se apagara. El zumbido del aire acondicionado, el tráfico distante, todo desapareció. Solo existía el pie de su hijo. Vio el temblor, luego el movimiento definitivo. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido ahogado, primitivo. No era un sonido de tristeza, sino de un dique rompiéndose, liberando 5 años de dolor, ira y esperanza reprimida. «¿Otra vez?», susurró David, su voz apenas audible. «Mateo, hazlo otra vez». Con lágrimas corriendo por sus sienes, Mateo lo intentó de nuevo. Y esta vez, no fue solo un dedo. Los 5 dedos de su pie izquierdo se curvaron, se movieron al unísono. Y entonces, un grito brotó de los labios de Mateo. Un grito que no era de dolor, sino de poder. Un grito que contenía la frustración de 1000 días en una silla de ruedas. Con ese grito, hizo lo impensable. En cámara lenta, su pierna izquierda se levantó del cojín del sofá. Se elevó, temblando por el esfuerzo monumental, unos 15 centímetros en el aire. Desafió la gravedad. Desafió 5 años de diagnósticos. Desafió la realidad. Por un segundo eterno, la pierna se mantuvo suspendida en el aire, un testimonio imposible. En ese instante, la mirada de Sofía recorrió la habitación, buscando un ancla en un mundo que de repente se había vuelto del revés. Sus ojos se posaron en la repisa de la chimenea, donde había dejado la vieja foto del bautizo de Mateo, la imagen de su bebé sonriente, envuelto en blanco, y la caligrafía de su abuela resonando en su mente. «No temas, porque yo estoy contigo». La pierna de Mateo cayó de nuevo sobre el sofá con un ruido sordo. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro que Sofía hubiera conocido. Estaba lleno de lo inexplicable. David Romero, el hombre de ciencia, simplemente negaba con la cabeza, susurrando para sí mismo: «No es posible. Esto no es posible». Emilia estaba de pie junto a la mesa, con las manos cubriendo su boca, sus ojos grandes y llenos de lágrimas de asombro. Sofía se deslizó de su sillón y cayó de rodillas junto al sofá, no como en el hospital, sobre un suelo frío y pegajoso, sino sobre la alfombra de su propia casa. Extendió una mano temblorosa y tocó la pierna de su hijo. Estaba caliente, viva, real. Miró a Mateo, cuyos ojos estaban abiertos, llenos de la misma incredulidad que sentía ella. Y en ese momento, lo supo. La puerta que había abierto en la oscuridad no había sido en vano, él había tocado. David Romero lo vio con los ojos de la ciencia. Emilia lo vio con la inocencia de una niña. Sofía lo sintió con el corazón roto de una madre. Pero en ese instante, en el silencio sagrado de esa sala, todos sabían que no era obra humana. La noticia no corrió como un incendio forestal, sino como el agua que se filtra lentamente en la tierra seca, llegando a cada rincón de sus vidas con una calma poderosa. El primer eco del milagro resonó en el lugar donde la esperanza había sido sentenciada a muerte 5 años atrás, el consultorio del neurólogo. El Dr. Evans, un hombre de ciencia y hechos, tenía 2 resonancias magnéticas iluminadas en el negatoscopio. Una era de color sepia por el tiempo, la otra, nítida y reciente. Su dedo trazó una línea en la imagen antigua. «Aquí», dijo, su voz desprovista de su habitual seguridad, «aquí está la lesión. Una sección completa en la vértebra T10, sin puentes neuronales, sin posibilidad de regeneración. Esto es lo que hemos sabido y documentado durante 5 años». Luego, movió su dedo a la nueva imagen. «Y esto es de ayer». Hizo una pausa, quitándose las gafas y limpiándolas con un pañuelo, un gesto que Sofía nunca le había visto hacer. «Veo actividad sináptica. Conexiones que no deberían existir. Mateo, cuando te pido que muevas el pie, esta área del cerebro se ilumina, y envía una señal que llega. No puedo explicarlo. No hay un precedente en mis libros, ni en mi experiencia. Desde un punto de vista médico,
lo que ocurrió en su sala el martes por la tarde es, sencillamente, inexplicable. Ricardo, de pie junto a Sofía, tomó su mano. No era un gesto de victoria, sino de anclaje mutuo en una realidad que se sentía tan sagrada como frágil. Sofía no dijo «se lo dije». No sintió la necesidad, simplemente asintió, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Era la validación que no sabía que necesitaba, no para probarle algo al mundo, sino para confirmar en su propio corazón que no se había vuelto loca. La noticia llegó a su pequeña iglesia, no a través de un anuncio triunfal, sino por el testimonio silencioso de la señora Carmen. El domingo siguiente, por primera vez en 5 años, la familia Rodríguez entró junta por las puertas de la iglesia. No hubo aplausos. En su lugar, el pastor Michael, un hombre de voz suave y corazón sabio, detuvo el servicio. Miró a Mateo, que estaba de pie junto al banco, apoyado en unas muletas temporales, y luego miró a Sofía. «Hermanos y hermanas», dijo el pastor, su voz llena de una emoción contenida. «Hoy, las palabras no son suficientes. A veces, la alabanza más profunda no es un canto a viva voz, sino un silencio lleno de asombro. Tomemos un momento para estar quietos y reconocer la mano de un Dios que todavía escribe historias imposibles». Un silencio reverente cayó sobre la congregación. En esa quietud Sofía sintió una paz que superaba todo entendimiento. No era la dueña de un milagro, era la testigo de uno. En su calle el cambio fue palpable. Vecinos que solo la saludaban con un gesto de cabeza ahora se detenían a hablar. Sus ojos llenos de una nueva luz. Un hombre que siempre se quejaba del ruido de los niños jugando en la calle, se acercó a ella una tarde mientras regaba sus rosales. «Sofía», dijo, con una torpeza inusual, «mi esposa y yo nos hemos alejado de la fe, pero al ver a tu hijo, nos preguntamos si tal vez nos hemos equivocado. ¿Podrías rezar por nosotros?» Incluso David Romero, el fisioterapeuta, se vio transformado. En la siguiente sesión, mientras trabajaba con Mateo en ejercicios para fortalecer sus músculos recién despertados, le dijo a Sofía: «Yo creía en la ciencia, en la recuperación medible. Pero lo que vi ese día, me hizo creer en algo más grande. Me recordó por qué elegí esta profesión, no solo para rehabilitar cuerpos, sino para ser testigo de la esperanza». El testimonio no era un espectáculo, era una colección de momentos silenciosos, un médico confundido, un pastor humilde, y una comunidad que recordaba cómo creer de nuevo. El milagro no solo había levantado a Mateo de su silla, estaba levantando la fe de todos los que tocaba. El milagro no fue un punto final, sino un punto de partida. La vida de Sofía Rodríguez no volvió a ser la de antes del accidente, se convirtió en algo completamente nuevo. El despertador todavía sonaba a las 5:30 de la mañana, pero ya no era el pistoletazo de salida de una carrera contra el agotamiento. Ahora, antes de que el aroma del café llenara la cocina, Sofía se sentaba en el silencio del amanecer, no con una agenda sino con la vieja Biblia de su abuela abierta sobre su regazo. Sus oraciones ya no eran negociaciones desesperadas, sino susurros de gratitud. Daba gracias por el sonido de los pájaros en el nido de la rampa, que ahora veía como un altar. Daba gracias por el zumbido del aire acondicionado, por el simple hecho de respirar. La gratitud se había convertido en el nuevo combustible de su alma. Su primer acto de humildad fue el más difícil. Cruzó el césped una tarde y llamó a la puerta de la señora Carmen. Cuando su vecina abrió, Sofía no supo por dónde empezar. Simplemente dijo, con la voz quebrada: «Carmen, te debo una disculpa. Durante 5 años, me ofreciste tu fe, y yo te devolví amargura. Gracias por no darte por vencida conmigo». Las dos mujeres se abrazaron en el porche, y en ese abrazo se derrumbó el último ladrillo del muro que Sofía había construido a su alrededor. Con Ricardo, la sanidad fue más silenciosa, tejida en las conversaciones nocturnas, en las manos que se buscaban en la oscuridad, reconstruyendo un puente que se había roto no por el accidente, sino por el dolor no compartido. La transformación se extendió más allá de las paredes de su casa. Sofía no dejó su trabajo como maestra, pero algo en ella había cambiado. La paciencia que antes era una disciplina profesional, ahora era una fuente de amor genuino.
Pero fue los jueves por la tarde cuando su nueva vida encontró su propósito más profundo. En lugar de ir a casa directamente después de la escuela, conducía hasta el Memorial Hermann Hospital. Volvía a caminar por los pasillos que olían a antiséptico y a miedo, pero ya no sentía el frío del suelo en sus rodillas. Se sentaba en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, no para predicar, sino simplemente para estar. Hablaba con madres y padres de ojos cansados, les ofrecía una taza de café, escuchaba sus historias y, solo si le preguntaban, compartía la suya. No ofrecía falsas promesas, solo un testimonio silencioso. Yo también estuve sentada en esa silla. Sé lo que es el silencio de Dios. Pero déjame decirte que su silencio nunca es su ausencia. Claro que hubo quienes dudaron. Una prima lejana, durante una llamada telefónica, comentó con un tono escéptico: he oído que hay recuperaciones espontáneas. La mente es muy poderosa. La antigua Sofía habría estallado en una defensa furiosa. La nueva Sofía simplemente sonrió al teléfono. Tienes razón, la mente es poderosa. Pero lo que yo vi fue el poder de Dios. No necesito que nadie más lo crea, porque yo lo viví. Su fe ya no era una armadura frágil que necesitaba ser defendida, sino un ancla profunda que la mantenía firme, incluso en medio de las olas de la duda ajena. Una tarde, mientras observaba a Mateo y Emilia jugar al fútbol en el patio trasero, Mateo tropezó y cayó sobre el césped. Por un instante, el corazón de Sofía se detuvo, pero entonces, Mateo se rió, se levantó, se sacudió la hierba de los pantalones y siguió jugando. En esa simple acción, Sofía entendió la verdad más profunda de su viaje. El milagro no era que Mateo pudiera volver a caerse. El milagro era que ahora podía volver a levantarse. Dios no le había devuelto a su hijo como era antes. Le había devuelto a su hijo, y en el proceso, le había dado a ella un nuevo corazón. La pregunta que la había atormentado durante años ya no era ¿por qué a mí? Ahora, en la quietud de su alma agradecida, la pregunta que guiaba sus días era ¿quién me he convertido gracias a lo que Dios ha hecho? La historia de Sofía es mucho más que la sanidad de un niño, es el mapa de un viaje que muchos de nosotros conocemos bien. Comienza con la resistencia, con un corazón que se endurece para protegerse del dolor. Sofía construyó un muro alrededor de su alma, convencida de que si no esperaba nada de Dios, nunca más sería decepcionada. Pero Dios es un experto en encontrar las grietas en los muros que construimos. Fue entonces cuando llegaron los pequeños susurros, los signos. Una anciana en un supermercado, una foto olvidada con un versículo escrito por su abuela, una frase en la radio, el nido de un pájaro en un lugar de desesperanza. Dios no derribó su muro con un trueno, sino que lo fue desmoronando con la gentileza de una brisa constante, recordándole que Él todavía estaba allí, tejiendo en el silencio. Y cuando su fuerza se agotó, cuando ella finalmente se rindió, y abrió la puerta que había cerrado con llave, entonces, y solo entonces, ocurrió el milagro. Un milagro que no solo sanó unas piernas, sino que restauró un alma y transformó una familia para siempre. La palabra de Dios nos confirma esta verdad de maneras hermosas. En el libro de Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesús nos mira y nos dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Los médicos le dieron a Sofía un diagnóstico basado en la posibilidad humana. Pero Dios opera en una dimensión donde la palabra imposible no existe. Para Él, un diagnóstico final es simplemente un lienzo en blanco sobre el cual puede pintar su gloria. El mismo Dios que le dijo a Abraham que tendría un hijo en su vejez, es el mismo Dios que hoy puede cambiar tu circunstancia. Quizás tú, como Sofía, has estado viviendo en una larga noche de llanto, te sientes olvidado, y el silencio de Dios ha sido ensordecedor. Escucha lo que nos promete el Salmo 30 versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tu noche de 5 años, 10 años o 20 años, no es eterna. La mañana viene. Dios tiene una mañana de alegría preparada para ti.
Tal vez los signos ya están a tu alrededor. Tal vez tu milagro no está esperando que tu fe sea perfecta, sino que tu rendición sea completa. Mira a tu alrededor. ¿Cuál es tu nido de pájaro en un lugar de dolor? ¿Qué palabra te ha susurrado un extraño? ¿Qué recuerdo te ha traído una vieja canción? Esos son los susurros de Dios, llamándote. La misma puerta que Sofía cerró con tanta fuerza, tal vez es la misma puerta que tú has mantenido cerrada en tu corazón. Hoy te invito a hacer lo que ella hizo. No con una fe perfecta, sino con un corazón honesto. Acércate a esa puerta y simplemente susurra, Dios, ya no puedo más, la estoy abriendo. Y luego, quédate quieto y observa. Porque cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es solo el comienzo. La rampa de metal que una vez fue el símbolo de la derrota de Sofía, ahora es un altar donde los pájaros cantan cada mañana. El diagnóstico que fue una sentencia final, se convirtió en el primer capítulo de un testimonio que sigue escribiéndose cada día. La historia de esta familia nos recuerda una verdad poderosa y eterna. La puerta que tú has cerrado con toda tu fuerza por el dolor, la decepción o el cansancio, es una puerta que Dios todavía sabe cómo abrir. Él no necesita tu permiso para amarte, solo necesita una grieta en tu resistencia para derramar su gracia. Tu milagro puede que no se vea como el de Mateo. Quizás tu silla de ruedas es una deuda que te ahoga, una relación rota que parece irreparable, o un profundo sentimiento de soledad que no te abandona ni en medio de la multitud. Pero el Dios que movió la pierna de Mateo es el mismo que puede mover las montañas en tu vida. Él solo está esperando ese momento de rendición, ese susurro honesto en la oscuridad que dice, ya no puedo más, te abro la puerta. Porque cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la esperanza no está perdida, escribe amén en los comentarios como una declaración de fe, y comparte este video con alguien que necesite desesperadamente un recordatorio de que no está solo, que alguien necesite escuchar, que Dios todavía se mueve en lo imposible. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa la campanita. Al hacerlo, te unes a una comunidad de fe que cree que las historias más grandes de Dios no solo están en un libro antiguo, sino que se están escribiendo hoy, en hogares como el tuyo y el mío. Queremos seguir trayéndote estas historias que fortalecen el alma y demuestran que los milagros de Dios todavía suceden. La sanidad física es un milagro que podemos ver, pero a veces, los milagros más profundos son los que sanan lo que está roto por dentro. En nuestra próxima historia, veremos cómo Dios puede restaurar no un cuerpo, sino un hogar que había sido destruido por el engaño y el perdón negado. Prepárate para ser testigo de cómo el amor de Dios puede reconstruir lo que el hombre ha declarado en ruinas. Hasta entonces, mantén la fe.